Entonces, buenas tardes, bienvenido a un nuevo capítulo de Intersubjetivo, la entrevista de Coherencia Médica, programa que pueden escuchar a través de www.coherenciamedica.cl en cualquier momento y que compartimos en directo con quienes nos acompañan cada semana los días miércoles a las 6:20. Esta semana nos acompaña un interesante invitado que va a presentar como cada semana, el doctor Andrés Oguino. Bienvenido, Andrés, ¿cómo estás? Bueno, Ivo, buenas tardes, ¿cómo estás? Saludos a todas, saludos a todos. En este día ya casi parece de verano, que estamos en primavera, bastante calorcito, bastante solcito. Cada vez que se oscurezca un poco más tarde mientras estamos grabando, se va a notar eso. ¿Quieres partir tú o lo presento de inmediato a nuestro invitado? Presenta a nuestro invitado. Bueno, este mes, nosotros durante el mes de octubre quisimos dedicarlo a la magia, ¿ya? Y cuando nos tocó al tener a Álvaro Gómez, tuvo un problema técnico, así que ese día esa grabación no se realizó y la pusimos para esta semana, porque es un tema re interesante para conversar, que tiene bastantes, como aristas, bastantes polémicas en algunos casos, bastante ignorancia también sobre este tipo de cosas. Y para eso queremos hablar sobre las experiencias que son relacionadas con ayahuasca y medicina tradicional amazónica. Y para eso tenemos a un gran amigo nuestro, ya de una buena cantidad de años, que es Álvaro Gómez Ruiz, que es psicólogo. Él es psicólogo de la Universidad de Portales y tiene formación, un magíster en psicología analítica junguiana, está muy cercano al mundo de los arquetipos y al mundo de los sueños, y ha tenido una experiencia muy interesante para compartir específicamente en el centro de Taquihuasi de rehabilitación de toxicomanía, que está en Tarapoto, está en Perú. Ahora, no es la base, digamos, solamente de eso vamos a conversar, sino que más bien tiene que ver con acercarnos un poco con estas visiones diferentes sobre las plantas también, sobre las energías, y sobre el desarrollo humano. ¿Cómo estás, Alvarito? Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, muy agradecido, bien contento. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Bueno, lo que siempre nosotros preguntamos, al día, siempre, así como que llamo años ya haciendo la entrevista, lo que usualmente hacemos con nuestros invitados es que primero nos cuenten un poco sobre su historia un poquito, o cómo llegaron a estos temas, el acercamiento a los temas, en este caso desarrollo personal, y específicamente sobre el tema del trabajo con plantas llave, como les llamo yo, o plantas de la medicina tradicional amazónica. Cuéntanos un poco sobre ti y un poquito cómo llegaste a eso. Ya. Yo creo que estaba en la universidad, estaba estudiando psicología, hace harto tiempo ya atrás. Y en ese tiempo me pasó mientras estudiaba que mi búsqueda personal no iba muy de la mano con lo que me entregaba la carrera de psicología. Entonces habían elementos técnicos, teóricos que me ayudan a como a aproximarme a ciertos temas, pero como el tema más profundo de lo que es el misterio de la curación, del fenómeno anímico, del alma, de los sueños, los símbolos, era un tema que me apasionaba y no lo encontraba en ese tema. Había muy poco desarrollo terapéutico también. Era mucho más teórico y poca clínica. Entonces en eso una gran amiga estaba ahí con la Marce, empezamos a meternos en los libros de Carlos Castaneda y en esa línea del Camino Tolteca y toda esa línea más mexicana. Y así fue como un tiempo después tuve la posibilidad de a una ceremonia con gente que vino de México, en un temazcal y en un tipi. Y después de eso, eso marcó un antes y un después, como que se abrió un horizonte, una perspectiva para poder mirar un poco lo que yo era, digamos. Es como si la experiencia con una planta, digamos, de esa línea, que en ese caso fue un cactus, un peyote, me hubiese hecho como mirarme en perspectiva y entender ciertos temas desde una mayor perspectiva y globalidad y mayor integración. Y eso como que me trajo una certidumbre, una convicción de que
es posible hacer un camino, digamos, curativo, terapéutico, que va más allá de si es que uno es médico, si es que uno es psicólogo. Es como que hay una esencia terapéutica o una curativa, que es la que habita probablemente en los curanderos, en las machis, en los sanadores, en todos los que tienen un conocimiento tradicional de la medicina o del poder curativo desde la naturaleza, desde la fuerza de la naturaleza. Y ahí empecé a profundizar más en esa línea. Y después quise aprender un poco más y estuve trabajando con un taita, un curandero de Colombia, un par de años. Después viajé a Perú, y ahí estuve con don Mateo, también un tiempo dietando. Y en ese tiempo después yo ya quería integrar eso más a la psicología, y un lugar que me hacía mucho sentido para poder hacerlo era Taquihuasi, que es un lugar que integra la medicina tradicional amazónica, pero desde un contexto occidental. O sea, ya está, para poder ser el tema toxicomanía era necesario contexto médico, diagnósticos, exámenes, eh, y temas muy concretos también de lo que es la convivencia, de no solamente el hecho de estar, no sé, en la selva tomando planta con un curandero, sino una dinámica mucho más contenida desde lo occidental, sin perder la fuerza de la medicina tradicional amazónica. Y aparte un elemento de espiritualidad, que era como este triángulo. Y en ese lugar estuve trabajando prácticamente 1 año y medio, y fue muy significativo porque, bueno, era ejercer un trabajo clínico también, como psicólogo, donde se incorpora dentro del proceso terapéutico, que cada paciente tiene su psicólogo en particular, toda la experiencia con el uso de las plantas. Entonces, al otro día, no sé, después de una sesión de ayahuasca, tenían que hacer un trabajo, llenar alguna ficha, hacer un trabajo creativo, y las mismas acciones o imágenes que venían a través de la experiencia con planta, o las purgas que venían también, que ocurren, eran tomadas y consideradas dentro del discurso y el relato terapéutico. Entonces la fuerza simbólica era tremendamente fuerte, y el gran desafío era tratar como de... tratar como de anclar esa experiencia a que finalmente fuese coherente con un camino de vida concreto, ¿no? Que las personas pudiesen retornar a su familia, a sus lugares de orígenes, reducir el tema de recaída, poder evitar, no sé, seguir mintiendo, manipulando, hacer cortes, hacer cierres, bueno, como las temáticas que como que fijaban o como que le dan fuerza al patrón de consumo. Entonces, bueno, esa fue un poco mi ruta. Y en ese sentido, el desarrollo o el haber profundizado en mirada junguiana era fundamental, porque finalmente era un mundo tan simbólico, tan lleno de imágenes, digamos, y que tener esta perspectiva más simbólica desde la mirada junguiana me ayudó como a incorporar y a asentar un poco esa experiencia, y ofrecerla como un puente entre la experiencia anímica del otro y decir, mira, esto se puede traducir en esto otro, y ayudar a aterrizar esa experiencia, a apropiarse a la persona. ¿Por qué pongo un poco de énfasis en eso? Porque de alguna manera, por lo menos acá en Chile, ocurrió una situación difícil de una secta, ¿no es cierto?, de Antares de la Luz, se llama, ¿no es cierto?, que la asociaban al uso de ayahuasca. Entonces mucha gente quedó con una imagen como de secta, como de peligro, como de manipulación a través de droga. ¿Ya? Y yo quisiera compartir una cosa. Bueno, aquí yo tengo en mis manos un libro que tú lo conoces, Álvaro, que se llama La Línea de los Muertos al Rescate de la Vida, ya que en uno de los mis viajes que estuve en Perú, siempre aprovecho de buscar libros sobre plantas tradicionales, y esto es todo un estudio
recopilación de datos de 7 años de experiencias terapéuticas, con estadísticas, con análisis moleculares de las plantas, con testimonios, con dibujos también, sobre lo que se está realizando en ese centro, como un centro terapéutico serio, a propósito clínico. Y en ese centro tú participaste. Claro. Sí. Quizá un tema importante de eso es que, por ejemplo, en Taquihuasi no se defiende el uso de la ayahuasca en sí misma. Lo que se defiende es el uso tradicional de la medicina amazónica. No es que existe un abanderamiento por decir la ayahuasca es la planta que ayuda a curar y todo eso. Lo que se cuida y se protege es el proceso de aprendizaje y el uso ritual, donde parte de ese uso ritual es la ayahuasca. Pero la ayahuasca, dentro de todo el proceso de aprendizaje de la medicina tradicional amazónica, es un punto que no necesariamente es el central. Está toda la ruta de dieta o de la ingesta de plantas que ayudan a aprender otros elementos que son distintos, por ejemplo, a la experiencia de lo que es el uso de la ayahuasca. Entonces, claro, lo que puede pasar un poco con Antares, digamos, es que, claro, su fuerza, digamos, de poder generar una secta va más allá del uso de la planta o no. Yo creo que las personas que generan sectas tienen un magnetismo y una fuerza de poder como desarticular al otro a través de distintas rutas. En el caso de él, un tema significativo era el uso de la ayahuasca. Pero no necesariamente de un uso ritual en que él haya sido como acompañado y guiado como por alguien que le enseñara, sino que él mismo iba como una suerte de siendo autodidacta con eso, reafirmándose a sí mismo a través de lo que le entregaba la planta. Entonces eso es importante, esa distinción, porque aquí no hay un abanderamiento respecto a idealizar la planta. Todo lo contrario, es como uno finalmente se apoya en la planta, es como uno trata como de buscar ídolos, ¿no? Como para encontrar un sentido. Las plantas son las plantas. Y lo potente es el camino, el rito, la ruta mediante el cual puedo transitar al otro mundo y después retornar, ¿no? Y para eso hay personas que son encargadas. Acá y en cualquier lado, digamos, están como los que hacen el puente entre este mundo y el otro. Y si no, quedan en barras más o menos fuertes, ¿no? Abrir puertas no es tan difícil, después como cerrarlas. Es un poco a la luz de esa pregunta. Siempre quedamos con puntos suspensivos con algunos temas a propósito de eso. Oye, se fueron abriendo. ¿Ah? Sí, cuéntame, ahí me gustaría preguntarte ahora que tenemos esta primera etapa que es un poco de tu camino y un poco más conceptual, y después pasamos a un momento de preguntas. ¿Cuál es tu imagen así como del yo, de la identidad en este recorrido, y cómo ves que juegan estas plantas un rol con ese espacio individual, con este espíritu, con este yo, con esta conciencia? ¿Cómo ha sido tu imagen o tu descripción o tu percepción respecto del fenómeno de la conciencia y cómo esto se mueve en relación al universo de las plantas de poder, de las plantas que nos afectan en esa dimensión? Ahí ocurren distintas cosas, ¿no? Porque de una otra manera, como dice ese libro, ¿no? La liana de los muertos, que es la ayahuasca al rescate de la vida, también lo podríamos ver en la ruta de la inconsciencia respecto a la conciencia. O sea, digamos que el rescate de la vida puede ser poder como darle una fuerza a la conciencia para incorporar elementos desde los cuales estamos atrapados inconscientemente. En ese sentido, lo que es una adicción es un porcentaje altísimo de un patrón inconsciente que nos toma, que nos posee, digamos, y que boicotea, digamos, o digamos, más que boicotea, derrumba la conciencia. Uno actúa, pero en un registro distinto a la conciencia. Es buena esa imagen como el jinete, ¿no? Como que finalmente la conciencia del jinete, y cuando viene este patrón inconsciente, saca al jinete, igual sigue andando, y de repente vuelve el jinete y mira para atrás y dice, chuta, ¿qué pasó acá, no? Entonces,
Y generalmente estas plantas, que es como la distinción entre plantas alucinógenas y plantas visionarias, es que el uso ritual de la ruta, la terapéutica en la cual se despliega el uso de una sustancia en este caso, hace que esté a favor de fortalecer el yo o fortalecer la conciencia o utilizarla justamente para evadir o distanciarse de la responsabilidad de lo que significa la conciencia. ¿Ah? Porque digamos que a veces hay un romanticismo muy grande respecto a ser consciente, pero a ser consciente también genera un peso y un sufrimiento en que muchas veces necesitamos como mantener ciertas cosas al margen. ¿Qué me ha tocado ver en ese sentido en la experiencia? En que como son plantas visionarias y no alucinógenas, reafirman el yo. ¿En qué sentido? En que las imágenes que emergen a través de la toma de una de estas plantas están cargadas de significados de lo que nosotros somos. No es una imagen que no tiene sentido con nuestro mundo interno, no es algo ajeno a nuestro registro simbólico, sino que se pone afuera un poco la escenografía simbólica de nuestro interior y la podemos ver. Quizás no vamos a ver traducirla como un sueño, pero de una otra manera se va a instalar temáticas como medulares que finalmente al integrarlas van a reafirmar y nos van a como enraizar en una identidad, más que una identidad, como fortalecer nuestra individualidad, el ejercicio de nuestra individualidad en el mundo. Por otro lado, también, por eso que el tema es como la actitud. No es que de una otra manera la planta me haga adicto, es que el patrón de dependencia hace que yo me quede aferrado a distintas sustancias. Hay sustancias que son más adictivas que otras, sin duda. Pero en este caso, si yo empiezo a usar la planta como una suerte de oráculo, y que cada vez que tengo que tomar una decisión me tengo que tirar una carta, porque no me atrevo a tomar decisiones, claro que también, digamos, como que se puede como debilitar el yo. Pero en realidad no es así, porque lo que hace la planta no es que debilite o no el yo, es que de una u otra forma nos muestra cómo organizamos nuestra vida. Es un gran zoom en que nos dice, mira, este es tu momento. Así es desde este lugar estás anclando tu vida. Entonces, si yo durante mis 40 años me he protegido de los conflictos refugiándome en el miedo, evitando enfrentar ciertas cosas, puede ser que la planta, en una imagen, me traiga todo lo contrario. Que ahora yo tengo que aprender a defenderme yendo al mundo, teniendo herramientas, sacando mis armas, digamos. Lo otro estuvo bien, pero necesito integrar otra manera también defenderme o poder como relacionarme con el mundo. Este otro ya se estaba volviendo en un síntoma, porque estaba estancándome. Entonces, lo que hace de una otra manera esta experiencia es que también te trae lo opuesto. La planta tiene, digamos, una verticalidad o una característica en que nuestra polaridad se pone en juego a través de ella. Entonces, la experiencia hay momentos en que tenemos imágenes muy fuertes o imágenes de mucha integración. Pero aún así, con lo que nos conectamos es con algo que necesitamos integrar. O nos muestra claramente desde qué lugar estamos como organizando nuestra vida. Entonces sí, es un tremendo recurso terapéutico. Son años de terapia, digamos, que tú puedes como experimentar en una noche o en un ciclo de dieta, pero necesitas la integración. No puede quedar acá, porque si no se transforma en ansiedad, en angustia, en inseguridad. Es fundamental no idealizarla y sentir que es como una herramienta para poder vivir mejor. Y para eso me tiene que servir en que el día de mañana voy a estar mejor con mis hijos, con mi pareja, o en mi trabajo, conmigo mismo. Tiene que tener ese anclaje.
No sé si por ahí respondo un poco la pregunta, pero... Sí, sí, había una dimensión también que como de dibujar eso, como en términos de a qué te refieres cuando hablas de este yo, de esta conciencia, como que Ah, ya. en tu experiencia como más especulativa, no una cosa así tan bajada, sino como es tu sensación, me gusta esa palabra, cómo es tu sensación de esta conciencia en términos como de dibujarla y cómo esta conciencia se cruza con las plantas más allá de los argumentos clínicos que están muy potentes y muy contentos de que lo transmita ahí con la audiencia, que muchas veces hay mucha fake news en relación Claro, a estos temas y mucha fantasía. Entonces me interesó y me gustó mucho tu respuesta, pero también está esta invitación que es un interés así como personal, porque uno tiene una sensación de la conciencia como que está muy atrapada en uno. Y de sí, pronto con estas experiencias como que eso se desatrapa, por ponerlo de alguna manera, y claro, quizás tú ahí algún dibujo ahí interesante, ¿no? No lo sé. claro. Sí, mira, puede ser una imagen la siguiente, ¿no? Si lo vemos como de lo arquetipo, la fuerza arquetípica, para que exista un arquetipo, digamos, tiene que estar en el ámbito de lo que son los instintos. O sea, es algo que está en todos, ¿no? El arquetipo de la madre, el arquetipo del padre, es porque todos vinimos o nacemos de una mamá o un papá. El arquetipo del viejo, el arquetipo del niño, el arquetipo del héroe, son expresiones o como vivencias, digamos, eh, que tienen relación con vivencias que todos de una u otra manera tenemos. ¿Mm? Entonces, ¿por qué voy a eso? Porque el arquetipo lo que hace es que tiene una bipolaridad, digamos, una polaridad entre la dimensión instintiva y la dimensión espiritual. ¿Mm? Todo arquetipo de experiencia espiritual también tiene su registro como de tierra, ¿Mm? Enraizado. Entonces, ¿qué ocurre un poco con las tomas de planta? En que en general nosotros estamos demasiado encumbrados, estamos demasiado identificados con la dimensión de nuestra personalidad que se adapta al mundo externo, a ciertos patrones, experiencias, y que es muy, tiene muy pocas posibilidades de ser, sin que venga un sesgo, venga más bien un juicio de afuera o un juicio interno también. ¿Mm? Entonces, lo que hace una toma de planta, o probablemente alguno de estos ritos, digamos, es que nos conecta con la otra dimensión del arquetipo, que también es nuestra otra dimensión, y es nuestra dimensión de ser hombre, ser mujer o ser humano, más allá de qué función cumplimos en la relación con el mundo externo. Y ese lugar es muy abierto, nos podemos perder ahí. ¿Mm? Entonces, esa posibilidad de que algo nos permite disponer de un 100% de nuestra energía a algo como de todo lo que podemos ser, hace que uno cuestione un montón de cosas que cree que son valiosas. Entonces, claro, no sé, pues me puedo conectar con una experiencia de sensaciones respecto a la vida, a la naturaleza tan potente, que en realidad el auto, el departamento, pierde fuerza simplemente. Entonces, hay un ámbito de la experiencia interior que pone en juego toda la seguridad que hemos puesto hacia afuera, en lo material concreto, pero también en nuestro ego que se desarrolla hacia el mundo externo, el aspecto de nuestra personalidad que se desarrolla hacia allá. Entonces, es muy interesante eso, porque de una otra manera, la experiencia del yo, en este caso, es como si pudiese como vincularse más con un yo más profundo. ¿Sí? Como si tuviera una escucha más cercana que te soplan y te dicen, oye, ahí estáis dando jugo, oye, ¿sabes qué? En realidad es por acá, oye, en realidad esto eres tú. Esto lo usaste mucho tiempo, fue necesario, pero en realidad se acabó esa muleta, atrévete a esto. Entonces, ese espacio de conexión o como de, si se hubiese como, si se alineara
esta percepción se reafirmara como una voz más profunda, como una voz de la conciencia. Entonces, esa sensación de intimidad y de encuentro es muy potente y hace que lo externo pierda fuerza no porque sea importante, sino porque nutro potentemente algo interno, que es lo que generalmente estamos desprovistos actualmente. Todo está para perdernos en la conexión interna. Estamos todo el rato para afuera. ¿Ah? Entonces, y lo otro también, y quizá interesante digo, es como que carecemos de mitos personales. Así como culturalmente estamos muy huérfanos de cuáles son nuestros símbolos de arraigo. Y principalmente están bastante materializados. Entonces, eventualmente en esta experiencia uno logra encontrar como ciertas orientaciones de quiénes somos nosotros y qué venimos a hacer un poco a este mundo. No desde la cosa material, sino como con sentido. Es un tema significativo. Emerge el sentido. Y cada vez que emerge un sentido, emerge una reconciliación con algo. Entonces, hay una experiencia de pertenencia, eventualmente, en que ya no es tan necesario exigirlo o demandarlo afuera. Puedo ya como encontrarlo adentro. Entonces la experiencia en esa línea de lo que es el yo, volviendo un poco a esa imagen, es de una sensación muy enriquecedora, porque es como que no se siente huérfano el yo, como botándolo todo, porque digamos que el yo desde mi perspectiva tiene que administrar el mundo interno, tiene que administrar las necesidades fisiológicas, tiene que estar así como administrando un montón de cosas. Y acá es como decir, ¿sabéis qué? Descansa un rato, esto está bien, como no te preocupes tanto de esto, es como que trae una cierta sensación de cobijo y contención interna, que es muy reparador, digamos, para nuestras experiencias como demasiado demandantes de nuestra realidad. Entonces, por ahí siento un poco lo que te puede transmitir como una sensación. ¿Ah? Sí, pues está muy interesante, muy, muy bonito. Andrés me está acaparando. No, pues está bien, pues es como un Pepe Grillo vegetal. ¿Un qué? Como un Pepe Grillo vegetal, te digo. Sí, pues, sí. Sería la imagen, ¿no? Pepe Grillo, de todas maneras. Claro, un Pepe Grillo Te van a vegetal. venir a visitar del Amazonas a la noche después de eso. Sí, pues. ¿Quién sabe? Pues eso no. Yo no descarto nada a esta altura. A Para decir, propósito. dime Pepe Grillo ahora te van a decir. Sí, me decir Pepe Grillo. Oye, Pepe Grillo, súper importante. Después vamos a tener una invitada para hablar sobre cuentos de hadas y yo creo que vamos a hablar sobre esa imagen. No se me va a olvidar, no se me va a olvidar el tema de Pepe Grillo. Lo vamos a retomar después para un análisis profundo de los cuentos. Esa es otra historia. ¿Y Oye, Pinocho de los hermanos Grimm? no sé, creo que no. No estoy seguro si es de hermanos Grimm. No. De hecho, vamos a tener que hablar sobre hermanos Grimm porque hay gente que le complican los cuentos con esas características porque nos encuentran muy crueles, ¿ya? Pero hay toda una explicación al respecto sobre la forma del relato, pero bueno, eso lo hablaremos para diciembre, vamos a hablar de cuentos. Es otra historia. Oye, Álvaro, ¿sabes qué? Bueno, dentro de la experiencia también terapéuticas que se pueden realizar está el dietar, ¿ya? Que eso no necesariamente significa tener una experiencia con ayahuasca, ¿no es cierto? No significa necesariamente ir hacia eso. Y para eso no tenés que tener un problema de salud importante o grave o tener una adicción o una toxicomanía, ¿no? Se puede para otras cosas, ¿no? Claro. ¿Y puedes contar un poco lo que significa dietar? A propósito, que la gente no piense que es un detox. Un poco igual, parece. Bueno, claro, pero en el fondo no va a tomar batidos verdes, eso es lo que te estoy diciendo. Es un detox extreme. Es un extreme detox, pero claro, no es con, no van a tener una licuadora para trabajar ahí, nada por el estilo. Es que existen las dietas de verdad. Eso, pero ¿No que me igual digas? sí, ahí te cuento, pero mira, dependiendo como la cultura, digamos, amazónica, hay distintos tipos de plantas. Entonces, desde las que yo conozco, lo que es la dieta, pero eso es común a todos, la dieta, es un periodo de tiempo en que la persona se retira, no solamente de sus relaciones, sino también de ciertos alimentos y también de la actividad sexual,
dependiendo el aprendizaje que quiere o necesita realizar. Ahora, ese aprendizaje, digamos, no es un aprendizaje intelectual. Es donde viene con un poco el misterio y la fuerza de la medicina tradicional amazónica. Y es que se legitima y se valía a la planta como un espíritu, como un ser viviente, que enseña a través de los sueños. El canal mediante el cual una planta enseña son los sueños. Entonces, por ejemplo, muchas personas que han sufrido fracturas o dolencias articulares le hacen dietar, por ejemplo, una planta que se llama chuchuhuasi. Entonces toman chuchuhuasi 3-6 meses y de repente en los sueños la planta les dice cómo hacer masaje, cómo recomponer hueso, cómo encajar, no sé, articulaciones. Y esos son los famosos hueseros que se llaman, que son una suerte de quiroprácticos, pero que en realidad su ruta de aprendizaje fue dietar un año, o no sé, dependiendo del tiempo, una planta para mejorar sus huesos, y esa planta los transformó en terapeuta. Un poco la imagen de Quirón, ¿no? Es como el sanador herido, o sea, tú logras sacar tu medicina padeciéndola. Eso por un lado. Entonces, las dietas, por ejemplo, que yo conozco, uno se retira como a las afueras de la ciudad, a un sector, uno está en una casita chiquitita, con una hamaca, y ahí uno está unos 15 días, todos los días tomando la misma planta. Y que también mezcla con tabaco. Entonces hay plantas que son decocciones de raíces, o de ramas, o de hojas, y hay otras que son extractos, o sea, se estrujan, se trituran y se muelen y se toman crudas. Y eso depende del tipo de tratamiento que tú quieras ir realizando. Por ejemplo, hay una familia de plantas que son las sanangos, que está Ushpa, Huacha sanango, Uchu sanango, Chirik sanango, eso por lo menos, que, por ejemplo, la Uchpa Huacha sanango es una planta que hace que uno despierte la memoria emocional. Entonces uno hace una recapitulación no intelectual, sino a través de recuerdos. Y a través de recuerdos uno comienza, por ejemplo, a recordar o a reparar experiencias emocionales de la historia. Por ejemplo, el Chirik sanango es una planta que saca el miedo, que se aloja de las articulaciones del cuerpo. Entonces, y se traduce en frío. Entonces, una planta que da frío, aunque haga mucho calor, pero que empieza a sacar y a contactarte con todos los miedos que habitan y que se alojan en las articulaciones de tu cuerpo. Entonces, lo que ocurre es que no hay alguien que te dice qué es que a través del sueño o a través de la ensoñación en el día, que no sé, en esos 15 días tú solamente comes un poco de arroz cocido con avena y un plátano verde, y a veces, digamos, no se puede como, a veces no tener ni ganas de cenar, digamos, comer algo. Entonces, en ese estado hay un conocimiento, hay un aprendizaje que no tiene que ver con lo que uno ha conocido antes o no. Directamente aparecen imágenes o personajes que dan una información que no tiene que ver con algo de nosotros, digamos. Entonces, las dietas son las rutas de aprendizaje. Por ejemplo, el tabaco es como la planta para ser médico. O sea, para aprender a curar y sanar, tienes que dietar tabaco. Entonces, el tabaco te enseña a curar. Entonces, la persona que dieta tabaco en algún momento va a aprender ciertas cosas a través de los sueños o a través de las visiones que pueden venir en ese tiempo de retiro. Y tan importante como la dieta concreta en el retiro es la postdieta. O sea, si tú dietas una planta, cualquier planta, digamos, tienes que estar también por lo menos un mes o 3 semanas sin comer ciertos alimentos,
no estar expuesto a olores fuertes, una serie de como restricciones, porque si no ocurre lo que se llama que se cruza la dieta. Es como si se alterara el proceso como de asimilación del aprendizaje de la planta. Y te genera mareos, te puede generar náuseas, vómito, dolor de cabeza, cuadros de angustia. Entonces hay que volver como a tomar la planta para salir de ese cuadro. Pero eso es toda una ruta, digamos, como de una terapéutica que es de lo que ven lo que ven los curanderos, los abuelos en ese lugar. ¿Qué más de la dieta? Y ese es como un núcleo central del aprendizaje a través de plantas. No solamente tomar ayahuasca, es transformarse a través del uso y el aprendizaje a través de una planta. Oye, y la pregunta sería también si uno puede dietar no necesariamente plantas que sean como de la lista que tú estás nombrando. O sea, una persona podría dietar una planta más conocida, más simple, no sé, más simple, no uso esa palabra, por favor, que no quiero utilizarla, pero por ejemplo, no sé, boldo, por ejemplo. Claro, pero para eso también lo que pasa es que todas las plantas, a la luz de esto, tienen un canto que se llama ícaro. Y a través de ese ícaro, el curandero habla con el espíritu de la planta. Entonces, claro, yo puedo tomar todos los días, dietar manzanilla, pero distinto, por ejemplo, que la Huentuchefe o una Machi me diga tome la manzanilla que está al lado de ese lago o que sale a la orilla de ese río, cerca del boldo o cerca de tal árbol que tiene ciertas características y que fuerza distinta. Entonces, hay algo en la relación con el espíritu de la planta que hace que eso se traduzca y se relacione con nosotros. No es solamente la sustancia que tiene la planta, es cómo se trata. La persona que recoge la planta también está en dieta, también le canta, le ofrenda cosas. Entonces, es un acto de reciprocidad en que hay un elemento no solamente de tomar una planta. Entonces, claro, hay gente, por ejemplo, que se puede dietar el boldo, pero se dieta la hoja, se dieta el fruto, cuando se cosecha, cuando se toma, entonces se cocina, se extrae. Entonces, esos elementos necesitan de un conocimiento que no tiene que ver con una cosa, digamos, es científico, es muy empírico. Un curandero que no cura no queda en la comunidad. La medicina tradicional tiene que servir, es un hecho absolutamente empírico. ¿Ah? Pero claro, hay una ruta de conocimiento en que, no sé, me acuerdo cuando fuimos a esa charla que hubo me acuerdo que fue una mapuche, la Huentuchefe, y decía que el quintral de botánica. De botánica. El encuentro de plantas medicinales y mágicas que hicimos. Claro, que el quintral de tal lugar o del otro eran para distintas dolencias. Entonces, cuando le decían, ¿qué planta tomo para, no sé, mi colon irritable? No es tómese solamente la hierbita de ahí. Hay algunas que sí, te ayudan en eso. Pero ella tiene que contactarse con el espíritu del lugar para decir, esta planta de tal manera en tal lugar va a cumplir esta función. Entonces, claro, va un poco como por esa ruta ese tipo de conocimiento. No sé, una pregunta bastante... Mira, y ya pasaron 40 minutos volando, así que ahora vamos con las preguntas. Hay una pregunta de Sara Laluf, que quiere saber si se puede participar de esta experiencia si uno está bajo tratamiento farmacológico para la depresión en específico. Sí, se hace eso, pero en general lo que hace como el riesgo está en tener como no se llama como shock síndrome serotoninérgico. Ese, síndrome serotoninérgico. Entonces, cuando recibimos pacientes que están con cuadros de ansiedad, de angustia o depresión, hay primero otras rutas de contención, como es, por ejemplo, las purgas. Lo que pasa es que en el contexto actual y de ciudad es muy difícil poder contenerse de otra manera.
Por eso que los fármacos, de una u otra manera, en este contexto, son los grandes contenedores. Y claro, y las plantas también dan ese aspecto, pero es muy difícil sustentarlo. No sé, porque cuando estaba en Taquihuasi había un paciente que, no sé, tenía un cuadro de ansiedad o angustia y podía ir al río, bañarme con él, quisiera algunos procesos de catarsis en el mismo río. Entonces, es otro contexto terapéutico, en el cual tú puedes decir, chuta, ¿sabes qué? Me siento, bueno, vamos a caminar a tal lado. Es otro lugar. Entonces, uno puede hacer un tratamiento de estos si tiene tratamiento farmacológico. El tema es que hay que retirar los medicamentos que tienen, son de la línea de la recaptación de serotonina muy fuerte, dependiendo de las dosis que uno está consumiendo. Y después se puede retomar igual tratamiento farmacológico. No sé si son, digamos, opuestos, ¿no? Yo creo que es súper delicado entrar como en pugna, sobre todo nosotros como occidentales, que estamos muy moldeados también por esta necesidad de tratamiento farmacológico. Entonces, podemos abrir esto y podemos caminarlo, pero ese caminarlo probablemente nos va a llevar a cambiar nuestro estilo de vida. Como que nuestros síntomas también están absolutamente arraigados en nuestro contexto de vida. Entonces, lo que sí va a ocurrir es que la planta te va a decir, mira, o el proceso de aprendizaje, aquí está metida la depresión, es por esto otro. Eso no significa que te la cure. Pero de una otra manera, respondiendo directamente a esa pregunta, sí se puede, pero hay que tener mucho cuidado. Si tú vas a tomar ayahuasca y te dicen, hoy tomas antidepresivo y tomas así nomás, digamos, puede ser peligroso. Siempre es bueno saber bien en qué estás, por qué estás tomando, qué tratamiento, cuáles son las características, solamente depresión, o una depresión con cuadro de angustia, o más bien desde la línea del estabilizador del ánimo. O sea, todos esos elementos son significativos para que la experiencia sea a favor y no sea como una suerte de búsqueda de una cura milagrosa, ¿no? Eso también es como que se busca mucho, ¿no? Como que nos reafirme y nos dé más fuerza en nuestra convicción de estar mejor. Entonces, sí, pero hay que evaluarlo. No es excluyente. Hay otra pregunta. Sí. Cristóbal Daneri pone lo siguiente. Mira, a ver déjame ver si entiendo. ¿Hay alguna comparación en las dimensiones que muestra el tarot y las que permite ver la planta? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que finalmente es como en los sueños también. Cuando emerge una imagen, es como un arquetipo en la línea de un tarot. Entonces también tiene como ese espacio oracular. De una u otra manera, cuando se despliega la visión y tú la colocas sobre la mesa, también se instala, digamos, una lectura del inconsciente del otro, un registro de lo que está detrás. No solamente lo que yo me guardo, sino también lo que viene de lo colectivo y que me muestra algo que yo no alcanzo a ver. Entonces, yo creo que sí se emparejan, sí se encuentran, y una ruta eventualmente, por ejemplo, el tema de las tomas de planta y ayahuasca no es para todo. Hay personas que encuentran lo mismo a través del tarot, a través de una meditación, a través del yoga, subiendo un árbol, subiendo un cerro. Es la vivencia que existe ahí, la vinculación con lo simbólico. Entonces, claro, las personas que habitan en el mundo del arte o de la música no necesariamente necesitan este tipo de experiencia, porque ya habitan y hay una coherencia en su relación con lo simbólico. Otra cosa que me interesa es el camino indígena, que eso ya es una búsqueda, digamos, diferente de búsqueda. Pero sí, en esta línea como de lo que muestra el tarot y lo que permite ver la planta, se pueden complementar también. De repente yo pongo una imagen, una visión, y puedo preguntar al tarot como con qué está relacionado eso.
Se pueden sincronizar un poco ese mundo, puede dialogar ese mundo. Entonces sí, yo creo que... Ahora, en las dimensiones, dice, no sé muy bien qué serán las dimensiones, pero dice, ¿hay alguna comparación en las dimensiones que muestra el tarot? No, si igual aparece el rey, aparece el diablo, aparece la muerte, aparece el carro, aparece la templanza, aparece el mundo, o sea, como que el camino de individuación te aparece todo en las tomas, y a veces todo al mismo tiempo. Entonces también eso es como interesante. ¿Hay alguna otra pregunta de los que están presentes? Sí, como siempre está abierto el chat, pero también el micrófono. Sí, si quienes nos acompañan quieren aprovechar de preguntar algo a Álvaro. Parece que te están dejando la pregunta a ti, Andrés. No, pero espera, si no tengo que estar haciendo preguntas, voy a quedar como el preguntón del programa, todas las veces termino haciendo unas preguntas. No, no, es que yo de alguna manera te preguntaba sobre las dietas porque también creo que a partir de lo mismo, pues hay mucha fantasía sobre la imagen de que tengo un problema y que yo voy a tomar la planta y voy a encontrar una especie de iluminación y me va a liberar y mi vida va a cambiar. Esa es como la fantasía que se tiene y también la imagen de que esa es la vía como no sé, no quiero usar la palabra arquetípica, la vía modelo que te ofrecen como una especie de turismo también, en algunas partes, y ahí yo quisiera como diferenciar, por eso ponía tanto énfasis en donde estuviste trabajando tú, porque un centro terapéutico yo pienso que es diferente a una experiencia turística de ayahuasca. Uh-huh. Porque yo sé que esto también existe. Claro, claro. ¿Ya? Y donde se promete un poco esto, ¿no? Que la persona va a tener una experiencia directamente con la planta, le va a cambiar la vida, a todos les va a cambiar la vida, y no necesariamente va a ser algo así. Uh-huh. Y por la misma razón también te preguntaba por las dietas, porque son otros acercamientos que pueden parecer menos espectaculares, ¿no? Pueden parecer menos espectaculares, pero pueden ser igual de terapéuticos, igual de intensos, igual de profundos que una experiencia en un ritual y en un círculo con esta Diana. Claro. Sí, un poquito respondiendo a eso, claro, en el ámbito como de lo que está el famoso como turismo chamánico, claro que es delicado, súper delicado, porque también la ayahuasca muchas veces la mezclan con floripondio, que se llama con toé, entonces son plantas que realmente son muy fuertes, y claro, te dan imágenes, pero realmente no sabes qué está, con lo que te estás poniendo en juego. Yo he visto personas que han quedado muy mal después de tomar planta en otros lados, digamos, muy, muy mal. Es un tema delicado, es peligroso, ¿no? Porque es un escenario que ya no conocemos cómo se maneja. Es un linaje de sangre, ese conocimiento. Entonces, basta que hablen en su idioma y uno ya está en otro lugar, digamos. Y más allá de su idioma, es un idioma que tampoco que canaliza especialmente un conocimiento. Entonces, a lo que voy ahí es que, por ejemplo, en Colombia hay como una organización donde hay varios taitas en que está este tema de ayahuasca internacional que ha generado mucha controversia, mucho conflicto, porque ellos se han como apropiado un poco de las prácticas de toma de ayahuasca de los cofanes de Colombia. Entonces ellos mismos sacaron una carta hace un tiempo atrás donde decían que ellos no lo han autorizado para hacer ese tipo de ceremonia o apropiarse de que ellos son aprendices como cofanes. Sí han tomado un aprendiz de otras cosas, pero ellos no lo han autorizado a ser como representantes de eso. Hay un círculo ético de abuelos, digamos, de líderes, de dirigentes que mantienen la práctica tradicional del uso del yagé y pasan 20 años para que ellos te designen que tú estás preparado para dar y sostener ceremonias de ayahuasca con alguien, de yagé en realidad, la mezcla de la ayahuasca con
otra planta, pero es yagé. Entonces, eso ocurre un montón, porque claro, ser ayahuasquero es que te llenas de dólares en un fin de semana, y es un cambio demasiado drástico dentro de la cosmovisión y de lo que lleva. Entonces, eso sí, eso es como, hay que tener mucho cuidado, hay que saber dónde ir, y en general, como, hay que ser discreto, yo creo que es importante. Y lo otro que tú me preguntaste, la pregunta que era, la otra parte de la pregunta. No, o sea, básicamente era sobre ese tema, ¿no? De que un proceso de dietar una planta puede ser tan profundo, tan intenso, tan removedor Claro. como el otro, porque mucha gente busca, como te decía, la experiencia como la pirotecnia chamánica, ¿ya? Sí, sí. Me tocó escucharlo muchas veces, ¿ya? Y atender gente también en la consulta que han llegado después de ceremonias que han sido turísticas y se han despertado, bueno, no han sido cuadros psicóticos, pues se han despertado estados ansiosos, depresivos, crisis de pánico después de eso, Sí, donde nunca puede haber ninguna contención, nada, ni una contención, y se terminó la ceremonia, se acabó todo, y la persona regresa a su ciudad, ¿no es cierto?, donde vive, y cero posibilidad de procesar esto, ¿no? A propósito. Claro, a mí también me ha pasado, sí. ¿Mm? Sí. Y lo otro también, disculpa, con eso que dices, es que todos estos caminos son, hay una metodología, no es azaroso. No es azaroso qué canto se hace, qué se utiliza, qué vela se prende, qué perfume se usa. Todo eso está dentro de un gran aprendizaje de lo que ellos llevan. No es azaroso. Entonces eso, claro, no porque nosotros no lo entendamos, pierde valor o no es algo que realmente está legitimado por ello. Todo lo contrario. Cada cosa tiene un sentido. Cómo se colocan las imágenes, qué tipo de imágenes, todo tiene un sentido. Los altares son fundamentales y las que son increíbles son las mesas de trabajo de los que se llaman, de los que dan a Huacoya o San Pedro. Tienen mesas de altares que son gigantes, donde cada elemento tiene un sentido. Entonces, el altar o el trabajo con el altar, digamos, es fundamental, porque ahí es donde ocurre, vamos a decir, la ceremonia incluso. En función de cómo se lee esas coordenadas que van ocurriendo ahí, es cómo se va desplegando también lo que pasa afuera. Yo quería aprovechar los minutos que quedan para hacer una pregunta más, que es una pregunta regalo para nuestra amiga Paloma Espinosa, que estuvo con nosotros en los programas anteriores hablando sobre experiencias aromáticas. Hablamos sobre perfumería natural, destilación y aromaterapia. Y dentro de los caminos de sanación que tú conociste, estaban los ayahuasqueros, estaban los tabaqueros, pero también están los perfumeros. Claro. ¿Sí? La medicina del perfume. Del perfume, que es la medicina del agua. Eso. ¿Me puedes compartir un poquito sobre eso? Claro, es como, claro, dentro de la medicina tradicional amazónica no están solamente los ayahuasqueros, hay un montón de necesidades terapéuticas en todos nosotros. Entonces, en esa línea, y lamentablemente lo que se está perdiendo con las nuevas generaciones, es que claro, hay otras rutas terapéuticas que no son tan atractivas como lo que puede ser dar ayahuasca. Eso está mucho más como atractivo en la moda, digamos, en todos lados. Pero, por ejemplo, están los tabaqueros. Los tabaqueros son curanderos que solamente toman tabaco. Y un tipo de tabaco que se breve. Entonces ellos, los tabaqueros, también hacen procesos de curación y sanación a través de lo que es el tabaco. Están los toeros, que son los curanteros del toeo, el floripondio. El que yo conocí era ciego, y quedó ciego porque el toé es altamente fotosensible. Y es una planta, digamos, que se tiene que tomar sin luz, y la persona queda inconsciente durante 7 horas. Y en esas 7 horas tiene que estar cuidado por esta persona, sin nada en que se pueda hacer daño, y después retorna. El toé se utiliza para mejorar los huesos. Es la planta por excelencia para sanar todo tipo de dolencias óseas.
pero es muy delicado. Y después tenés que estar más de un mes en postdieta. Están los perfumeros, que son, digamos, curanderos que sanan a través de perfumes. Entonces ellos están en la ceremonia y ellos te crean un perfume que tiene que ver con tu proceso terapéutico. Y eso lo hacen cantando al agua. Son como las fuerzas del agua, los espíritus del agua, los que te muestran las fuerzas de los aromas. Están los hueseros, que les he contado un poco antes, que son los que arreglan los huesos. Están, lo que me acuerdo, bueno, están las parteras. También las parteras son mujeres que dietan y se preparan para recibir partos, para girar los bebés, para todo esos temas a través de tabaco y canto y todo eso. Muy interesante, ahí tenemos espacio para la última pregunta y si se anima alguien del público, alguna duda, algún tema que quisieran aprovechar de preguntar a Álvaro, ya que nos están acompañando en vivo con esa posibilidad de participar, de preguntar. No, están... Oye, la medicina de Floripondio me da un poco asustito, ¿eh? ¿Para qué estamos con cosas? Sí, O sea, la verdad que si tengo esa es una pregunta. Si tengo una afección a los huesos, yo creo que no tomaría Floripondio, definitivamente. Tiene una dosis letal más o menos bajita. Y claro, tendría que ser un homeopatizado. Hay una pregunta aquí, dice que... Sara pregunta, ¿algún libro recomendado? Pregunta para los asistentes a esta entrevista. Pero, ¿como orientado a qué ámbito? Como orientado al aprendizaje más digamos, de los efectos de ciertas plantas, más orientado en lo que son el uso ritual y como el plano más como más antropológico, como hacia dónde, o más botánico, digamos, como hacia dónde orientarlo. A ver si nos escribe. Ahí. ¿Qué tal? Ahí. Hay pregunta Cindy respecto de la Floripondio, comenta que llegó tarde y pregunta qué pasa con otro formato que no sea tomarlo, como por ejemplo el aceite. Sí. Mira, para responder a Sara, mira, si tú te metes en Takiwasi, ¿Me interesa, Sara, el tema de los rituales? Claro. Ahí está el libro que tiene Andrés, que es que es de la doctora Rosa Giove. Está eso. Y también hay varios libros que son como compilaciones o digamos, como estudios que hicieron cortitos de distintos ámbitos de las tomas de planta. Entonces, es un buen escenario para poder como revisar algunas temáticas y después hay un montón de desarrollo en esas líneas. Hay fundaciones, digamos, que se han dedicado a eso y algo que está bien presente actualmente. Pero también depende mucho hacia dónde te quieres orientar. Hay una parte desde las neurociencias que es muy centrada en el tema de las moléculas y los efectos. Hay otros, por ejemplo, más en la línea de los efectos psicológicos, psíquicos, simbólicos, pero ahí aparece de todo. Entonces te voy a mandar acá, ahí está, takiwasi.com, y en la parte como de enlaces también hay varias tesis, publicaciones, artículos que uno puede echar una buena mirada al respecto. Eso es un poco lo que te podría sugerir. A quienes nos ven de manera diferida, que no tienen acceso al chat, el sitio takiwasi.com con K y con W es un espacio donde pueden encontrar mucha información sobre este tema, que tiene áreas de publicaciones realizadas por ellos mismos y áreas de publicaciones realizadas en otros centros, y también está en varios idiomas, que este lugar desde donde el cual Álvaro nos ha compartido muchas de sus experiencias. Y eso, de pronto, sí. No le contestamos a Cindy respecto del aceite de Floripondio, como masaje. Ahí yo, desde mi perspectiva como más médica, la absorción de los aceites igual es importante, y la Floripondio tiene un grado de toxicidad
bastante alto. Yo con una persona sin experiencia también lo consideraría bien riesgoso. No sé qué opinas tú, Álvaro. Sí, de todas maneras, es un tema bien delicado. ¿Mm? Eh, Espérate un poquito. Acá también hay otra cosa que... Lo otro es que también, espérate, sí. No, porque te Lo quiero otro, mover un enlace. sí. Este Igual también. agrego una, mientras manda el enlace, lo que pasa es que el floripondio es de una familia que son las solanáceas, ¿ya? Y las solanáceas son una familia vegetal donde predomina el veneno como característica, ¿ya? Entonces, el veneno es una sustancia que cuando ingresa al cuerpo genera un cambio muy drástico en la economía interna del sistema. Entonces, hay que saber dosificarla en este caso. Y, por ejemplo, en medicina antroposófica las solanáceas se utilizan homeopatizadas o en porcentajes muy chiquititos. Hay una que se llama Beleño, por ejemplo, que se usa Claro. a menos del 5%. Pero la belladona, el estramonio, por ejemplo, también la mandrágora, ya son plantas que no se usan como tinturas madres o como extracto o como oleatos, por ejemplo, como lo que está preguntando, porque actualmente los oleatos son al 10%, al 5%, pero como la vía de absorción cutánea es muy alta y tienen una acción sobre el sistema nervioso muy fuerte, hay que tener ojo con ese tipo de plantas, en ese contexto. Sí, en realidad, claro, no sé muy bien cómo se utiliza, o sea, se puede utilizar de todas maneras, pero como te digo, el tema es qué es lo que se pone en juego con el uso de la planta. Como si se utiliza la flor, si se utiliza la hoja, se utiliza el tallo, si se hace finalmente un aceite a través de la decocción, a través de alcohol, depende. Entonces, de una otra manera, las fuerzas que trae la planta, como el TOE, no sabría decirte si va a funcionar de la misma manera como a través de un masaje. Ahora, lo que es cierto es que la toxicidad que tiene y cómo, digamos, se dosifica la toxicidad es difícil. ¿Mm? Es difícil saberlo, sobre todo la elaboración más de química, ¿m? De cuánto va a ir finalmente en el aceite. ¿Ah? Entonces, no lo sé, no es algo que yo pudiese decirte. Yo creo que sí debe haber personas que se dedican a eso y que lo han estudiado más. Pero así como yo ahora hacerme un masaje de floripondio, no sé si cumpliría esa función, digamos. Aparte que las experiencias como visionarias del floripondio son tremendamente agresivas, son muy fuertes. Entonces, bueno, ahí no sabría cómo sugerir en ese sentido. Pero bueno, hay que seguir investigando, de todas maneras, es súper importante lograr eso. Cómo se puede vincular con estas plantas de buena manera es fundamental. Fundamental. Ahí Cindy le agradece y encontró genial su respuesta y le quedó claro. Y de pronto pasó la hora tan rápidamente como cada miércoles. Así que nada, pues agradecerte, Álvaro, enormemente. Tenemos ahí un camino que cada semana vamos variando, pero yo me despido de ustedes, de Andrés, de Álvaro, de los asistentes y te dejo la palabra por si quieres decir algo al cierre de despedida. Y Andrés termina con nuestro programa del día de hoy, que siempre uno queda con tantas ganas de saber más, de compartir más. Así que gracias Álvaro, gracias a las personas que nos acompañan esta semana y también a los que nos ven de manera diferida en cualquier momento a través de www.coherenciamedica.cl en nuestro programa intersubjetivo. Buenas tardes. O noche o buenos días, dependiendo del horario en que estén. Y el micrófono es tuyo, Álvaro. Sí, no, agradecerles por la invitación. Siempre hablar de estos temas son muy gratificantes, me hacen recordar también un poco su aprendizaje, que son absolutamente experienciales, ¿no? Y de todas maneras creo que es fundamental poder estar más vinculado con ese aspecto de la vida, ¿no? Poder desde nuestro lugar, poder acceder, poder aventurarnos a escenarios
más simbólicos, más experienciales, para retornar con más sentido al día a día. Está difícil en ese sentido. La consulta con temas de depresión, cuadros de angustia, ansiedad, cada día aumenta más y mucho tiene que ver con este desarraigo a poder como vincularnos con algo más certero de lo que somos nosotros. Y eso habita con mayor claridad en las rutas originarias. La vuelta, volver a vincularnos con nuestras raíces, con nuestras sombras, dejando a un lado esa ruta como el mal o como algo, como un aspecto más demoníaco, digamos, de nuestra cultura, es fundamental. Es fundamental vincularse con la oscuridad en la simpleza de que las raíces habitan y se nutren en ese contexto. Asimismo, un montón de nuestros símbolos y de nuestro aspecto, de nuestra esencia, están ahí. No están en el infierno, están ahí arraigados en una vertiente cerca de oro, cuarzo y amatista, nutriéndonos también nuestra conciencia. Pero si no nos logramos como desidentificar del mal, la oscuridad igual mal, va a ser muy difícil renacer desde un lugar nuevo. Y vamos a seguir repitiendo un patrón en que nos va a dejar como mareados y muy frustrados, y en la sensación de movernos sin avanzar, no para adelante, sino que puede ser profundizar para un lado o para el otro, digamos, pero que sea nuestro propio paso, caminar nuestra propia vida. Entonces, eso es un poco lo que yo podría como dar de palabra al cierre. Muchas gracias. Así que agradecer mucho, Ivo, Andrés, a todos y a todas los que estuvieron presentes. Bueno, y estoy disponible de una otra manera si quieren conversar un poquito o algunos temas que hayan quedado con alguna duda o quisieran profundizar, encantado de poder acogerlas y, bueno, y ahí poder instalar un diálogo. Así que eso queda a disposición también. Perfecto. Muchas gracias, querido Álvaro, por estar con nosotros el día de hoy en nuestra entrevista semanal intersubjetiva. Yo creo que te vamos a pedir después algún dato, un correo electrónico o no sé, para ponerlo, lo pondremos en el Instagram seguramente para que la gente pueda comunicarse contigo si tienen alguna consulta. Así que muchas gracias y nosotros nos vemos en una siguiente oportunidad. En este momento el Sol está en la constelación de Escorpio y recién la lunita está en 0 grados de Cáncer ahora a propósito. ¿Ya? ¿Y qué significa eso? Mirar hacia adentro. ¿Ya? La invitación es a mirar hacia adentro, es mirarnos con buena onda, con disposición, con paciencia, con cariño, a propósito de estas plantas maravillosas, estas llaves de conciencia maravillosas, a las cuales si accedemos a ellos con humildad y con verdad necesidad, podemos acceder a un mundo de gran aprendizaje. Yo me acordé de Tito La Rosa, un maravilloso compositor que uno puede encontrar sus discos, son de Perú, pero están en online en este momento, y hay uno de sus composiciones se llama Ayahuasca, Viaje de Curación, y justamente habla sobre cómo acercarnos a la energía de la ayahuasca. Lo podemos buscar en YouTube por si acaso, ¿eh? Ayahuasca, Viaje de Curación. Y con esa energía, chiquitito también, y con esta energía, con esta lunita en Cáncer y estas plantas maravillosas, cerramos el capítulo de hoy y nos vemos en un próximo programa, y muchas gracias a todas y a todos. Chao. Chao.